badugure lidanari mua Basieru ona pureme anire funa somukatele basieru ona pureme arika bawaya ideraba Arika bawaya iderabawa iderabana namureme iderabana namureme cielo badugure lidanari mua le badugure sule badugala ububafu sule badugala ububafu Basieru ona pureme anire funa somukatele basieru ona pureme arika bawaya Vuela al cielo, hey, Arija. Atini kaza basieru, ona pureme, anire ifuna somukatele basieru, ona pureme, Arija. Arika bawaya hey Arika bawa Arika bawaya itera bawa aywa bujile Arika bawaya itera bawa hey Arika Itera bawa
bawa. Idera bawa apureme. Idera bawa baba. Idera bawa. Idera bawa. Apureme. Flesi, flesi. Idera bawa. Idera bawa apureme. Idera bawa, idera bawa. Idera bawa. Idera bawa. Apureme. Idera bawa. Idera bawa apureme. Gamba bay wa malalago dura nuchi. Idera bawa apureme. Gamba bay wa malalilago say baluma. Hakaira garina. Gamba bay wa malalito abu biligilisi. Idera bawa, idera bawa. Hebreos capítulo 4. ¿Y qué les parece si le damos lectura a los versos 7 hasta el 11? La capítulo 4, versículo 7, Terehelereru Bungyu. Ligelaran serubai Bungyu abadan, lugayara bela hebelru iseri grigia lido hemeragun. Lugundu, adimre hati Bungyu lida gelemeha, lariengu bai David saragu dan, larige tidalereru Bungyu. Ugunye, ay hagambale lariengu bai Bungyu, mederagda humon hanigilun. Dios otra vez dijo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ang hagambal lumalali bungi ugunyen, madeira gdahumon, hanigi. ¿Cómo es posible que las personas puedan endurecer sus corazones aún escuchando al Señor? ¿Es posible o no es posible? La respuesta es posible. La semana pasada hablamos sobre el ejemplo vivo de esta nación, de este pueblo de Israel, la forma en cómo rechazaron la oportunidad que el Señor les dio de entrar y participar del reposo prometido. Hoy vamos a continuar hablando acerca de este reposo, pero nuestro enfoque sigue siendo Cristo Jesús. Este texto llama a la reflexión y hay una advertencia. Y la advertencia la leemos: si escuchan la voz del Señor hoy,
no endurezcan sus corazones. Estamos pasando un momento crucial en la historia del mundo. Están aconteciendo un sinfín de cosas. Hay tantos acontecimientos diarios. Acontecimientos ante los cuales muchas personas duermen y las ven como si nada estuviese pasando. Pero cuando abrimos las Sagradas Escrituras, nos dicen, Dios está hablando hoy. Dios está interesado en ti hoy. Dios está enfocado en salvarte hoy. Y Dios te está hablando diciendo, escucha mi voz. Por allá dice, con amor eterno les he amado, por tanto les muestro mi afecto. Esta frase deberíamos celebrarla siempre, ya que cuando abrimos la palabra del Señor, nos habla del gran amor que Cristo nos ha demostrado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando el Padre promete descanso para sus hijos, no es una promesa ficticia, una promesa basada en realidades que no existen. Jesús, antes de irse al Padre, antes de regresar, esto fue lo que dejó dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Yo voy a preparar morada para ustedes, y luego regresaré y los tomaré conmigo, y estarán conmigo para siempre. Y luego dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros estamos esperando la segunda y gloriosa venida de Jesucristo. Pero como muchos ya saben, lo hemos enseñado en el pasado, Jesús va a regresar por su iglesia. Esta vez su regreso ya no es en consonancia o en consecuencia del pecado. Cuando vino por primera vez, vino para redimir a la humanidad. Por eso cuando nació como cualquiera de nosotros. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre. Después de los 9 meses fue dado a luz, creció y vivió entre nosotros. Y declara Juan, y vimos su gloria como gloria de uno que venía del Padre. Aunque Jesús nació entre nosotros, cuando digo entre nosotros me refiero a que nació entre seres humanos. Muchos lo conocían como un Jesús más, como una persona más, como un individuo más. Pero Él era la luz del mundo, era la salvación que el mundo necesita. Era el regalo del Padre para nosotros. Y tocante a este regalo dice, si hoy escuchan su voz, ¿qué debemos hacer? No endurecer nuestros corazones. Ahora les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo están estos corazones? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? ¿Seguimos escuchándola? Hice esta pregunta hace varias semanas atrás. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho esta semana? ¿Qué cosas nuevas estás aprendiendo? ¿Hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo? ¿Qué cambios sustanciales estás haciendo en tu vida? ¿Qué escuchaste el domingo pasado aquí en la sesión? ¿Y cómo tu vida ha cambiado durante esta semana a partir de lo que usted aprendió? Son preguntas, son interrogantes que debemos hacernos a nosotros mismos, porque nos permite crear reflexión. Es importante escuchar la voz del Señor y no rechazar su voz. Ahora, yo les hacía una pregunta al inicio. ¿Es posible rechazar la voz del Señor? Sí. Adán y Eva rechazaron la voz del Señor. Y a diario me quedo avergonzado
Porque me doy cuenta que rechazo muy a menudo la voz del Señor. ¿Cuántas veces en mi vida he sentido, y quiero decirles de parte del Señor, visitar a alguien, compartir con alguien, y no he obedecido y he perdido mi oportunidad? ¿Saben qué siento después? Tristeza en mi alma. Y cuando siento esto me doy cuenta que era la voz del Señor hablándome, que debía hacer algo y no lo hice. Hace un par de años aún vivía en el sector de los maestros. Un sábado por la mañana yo venía regresando de un viaje. Y cuando llego debajo de los árboles por donde pasa la calle 8 actualmente, vi un señor que me conmovió el corazón. Y al nomás llegar a la terminal compré una bolsa con 3 melones. Y cuando vi a este señor, fui movido en mi corazón para ayudarle, para hacer algo por esa persona. Estaba en una condición inhumana. Y me dije a mí mismo, voy primero a llegar, voy a mi casa, y una vez que me haya duchado voy a regresar para cumplir. Y no me tardé, no me duché, dejé mis cosas en casa y volví. Y cuando volví ya no estaba el Señor. Imagínense usted cómo me habré sentido en aquel entonces. Y esa no fue la única vez. Durante la semana se repitió 3 veces. 3 veces. No fue una ni 2, 3 veces. Y el resultado en mi interior fue tristeza. Y comprendí que a veces el Señor nos mueve a hacer cosas y a veces no estamos escuchando atentamente lo que el Señor nos está queriendo decir. No estamos siguiendo correctamente la indicación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mis hermanos, escuchen esto. A nosotros como seres humanos nos cuesta. Y no se los digo por querer decírselo, sino el mismo Salvador Jesús en Mateo capítulo 24 dice lo siguiente: velen y oren, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es malvada. Cuídense de ella. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero nuestra bendita carne es la que siempre nos va a jalar a hacer lo malo, lo incorrecto, lo indebido. Pero le traigo buenas noticias. El Señor sigue hablando hoy. El Señor nos habla porque nos ama y busca corregirnos. Y vamos a adentrar precisamente en esto. El Señor nos promete reposo. Y cuando Él habla de reposo, se refiere a este reposo espiritual, a este descanso previo a nuestra llegada al cielo. Había una promesa para el pueblo de Israel, y es lo que el escritor nos está narrando. Y resulta ser de que esa gente no pudieron entrar al reposo del Señor por varias causas, por varias razones. Una de ellas es la desobediencia. Pero el reposo del Señor es una alegría anticipada de nuestro gozo eterno. Cuando nuestra alma sea redimida completamente, cuando la creación sea por fin redimida. En Romanos 11 dice lo siguiente: la creación gime pidiendo ser rescatada. ¿Están conmigo? Cuando digo la creación, ustedes entenderán hoy una de las cosas o una de las malas noticias que escuchamos semana tras semana es la siguiente:
Hay muertes en el mundo. Hay guerras en el mundo. Hay terremotos en el mundo. Hay amenazas de maremotos en el mundo. Hay violencia desbordada como nunca antes vista. Y los gobiernos se esfuerzan por crear fuerzas especiales para combatir el crimen. Los gobiernos gastan miles de millones de dólares comprando armas sofisticadas para combatir la violencia. Pasan horas y horas investigando, tratando de descubrir qué estrategias implementar para combatir el flagelo o los flagelos que existen en el mundo. Llama mucha la atención que el Señor no habla de bajar los índices de esa criminalidad. Llama mucha la atención, no sé si a ustedes, pero me llama mucha la atención. El Señor no habla de bajar los índices de la criminalidad. En lugar de hablar sobre bajar los índices de la criminalidad, dice: cuando la maldad aumente, mi gracia sobreabundará. Muchos la ignoran y algunos de repente van a tener experiencia como la que vemos en el Antiguo Testamento. Hombres y mujeres blasfemando el nombre de Dios y haciéndole la vida imposible a sus hijos, diciéndole: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y a dónde está aquel de quien tú has hablado que vendrá pronto? El mismo apóstol Pedro dice que en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos, malvados, que blasfemarán el nombre del Señor y van a pensar: se ha hablado tanto de su Dios, de la venida de Cristo, ¿y cuándo va a aparecer? En son de burla. La respuesta para ellos es la siguiente: Dios no retarda su regreso. Es la paciencia del Señor la que vemos manifestarse en el mundo. Si Cristo aún no ha aparecido, si las trompetas aún no han sonado, es porque Dios sigue dándole oportunidad al mundo para salvarse. Y esto debe despertarnos a nosotros como la iglesia del Señor, para no quedarnos sentados sin hacer nada, sino trabajar a diario incansablemente para redimir a aquellos que deben ser redimidos. No podemos dejar pasar las horas, los días y las semanas sin compartir a Jesús con nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros en el colegio, y hablarles sobre esta promesa y decirles: ustedes pueden disfrutar de esta bendita esperanza anticipada. El Señor promete descanso, promete paz, promete gozo para todos aquellos que se aferran a Jesús como su Señor y su Salvador. La creación, toda la creación espera ser redimida. La creación sufre. Y vuelvo y les cito Romanos capítulo 11. La creación gime. ¿Saben qué significa gemir? Significa clamar, postrados profundamente desde su interior. La naturaleza. Y ustedes verán, ¿qué hay en la naturaleza? ¿De qué está conformada la naturaleza? Plantas, árboles, sistema solar, todo sufre por causa del pecado. Nosotros hablamos de cambios climáticos. Nosotros hablamos de descomposición en la zona atmosférica. Hablamos de problemas causados por el mismo hombre. Y la creación toda gime esperando ser redimida. Ahora corran conmigo a Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 7. Estos textos son dulces. Esta vez sí trajeron cuadernos y lápiz, ¿verdad? ¿Ya lo tienen?
¿Qué dice? Largue abanarihi abaiseri cielo, luma baiseri ubo. Gumugu abuga frumeti cielo, luma frumeti ubo aniu alibuga barana. Aba cielo iseri, aba ubo iseri, enigumugu afrumieti. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Escuchen el verso 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Verso 5. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Cuántos tienen sed en esta mañana del Señor? Por favor, díganle: Señor, dame de beber de esta fuente de vida eterna. El verso 7: el vencedor heredará estas cosas. Escuchen, vencedores. Los vencedores heredarán estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús está hablando. El verso 8 nuevamente llama a la reflexión. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuántas cosas maravillosas hay en este pasaje. Una de ellas, el cumplimiento de la promesa. Somos herederos de las bendiciones del Señor. Cuando aquí en la tierra el Señor nos bendice con algunas cosas, esto, mis hermanos, solamente son primicias de todo aquello que vamos a heredar un día en el cielo. Cuando la manifestación gloriosa suceda, todo va a ser redimido. Cuando digo todo, significa todo. Por eso el verso 4 decía: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hechas nuevas. La tierra es redimida. Una nueva Jerusalén aparece, en donde la gloria del Señor estará presente y será habitación. ¿Para quiénes? Para los hijos del Señor. Pero también advierte a aquellos quienes frívolamente practican el pecado, y llama mucha la atención. Y esa advertencia es importante para nosotros, porque los cobardes, en primer lugar, los cobardes, algunos se creen machos, hacen cosas malas, viven en el mundo haciendo lo que le dé la gana, pero no se atreven para aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, dice: los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes son los que huyen, y aquellos no formarán parte de la gloria venidera, de la heredad de los justos y de los santos. Abominables, eso significa aquellos que practican un sinfín de tonterías, entre ellas cosas que no siempre es buena mencionarlas, porque son vergonzosas. Sus prácticas son vergonzosas. Incrédulos, aquellos quienes rechazan a Jesús. Quiero decirte,
Si sientes que el Señor te está hablando, por favor, abra la puerta de tu corazón y acéptale como tu Señor. No endurezcas tu corazón. Hechiceros, una práctica común entre la humanidad. Una práctica muy común entre todas las razas del mundo. Algunos practican la hechicería. ¿Saben qué significa esto? Depender de otro Dios que no sea el Dios verdadero. Significa hacerle daño a las personas, causar tanto dolor, tanta tristeza a las familias. Y estas prácticas Dios no solamente las rechaza, es una abominación delante de Él. Así es que si alguno de ustedes en esta mañana tiene algún libro de hechicería, yo creo que es preciso ponerle fin a su lectura. Es importante demostrar una verdadera transformación en nuestras vidas. Algunos de nosotros en el pasado teníamos abuelos quienes practicaban la hechicería. Cuentan de que mi abuelo era un practicante de ella, pero como nunca nos conocimos bien, no me dejó el libro, gracias al Señor. Pero por si entre nosotros tenemos todavía personas y abuelos, porque a veces eso es lo que sucede, hay abuelos interesados en dejarle esa herencia a sus hijos o a sus nietos. Y es preciso cortar relación con eso. Entrar en un pacto con Jesús hoy y decirle no a las tinieblas. Detener el auge de las tinieblas a través del poder de Cristo. Y decirle no a esas prácticas. Llama mucha la atención porque ustedes van a ver que en esta iglesia a la cual estas cartas son escritas, habían todavía creyentes practicando estas cosas. Tal vez entre nosotros en esta mañana no hayan quienes practican estas cosas, pero en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, dice que una de las evidencias de la conversión de varios cristianos en aquel entonces, entre ellos hechiceros, era que ellos presentaban sus libros para ser quemadas. Qué transformación tan genuina, ¿no? Ellos traían sus libros. Así es que la próxima semana espero esos libros por acá, por favor. No se queden con ellas, por si acaso, ¿no? Idólatras. La idolatría es una enfermedad que afecta la relación del hombre y su creador en todos los aspectos. La idolatría significa poner a otra cosa en el lugar del creador, en el lugar de Dios. ¿De quién es el primer lugar en tu vida? Espero que sea de Dios. Espero que sea de Jesús. Cuidado, esposas. Si el que ocupa el primer lugar es el esposo, cuidado, esposos. Por si el que ocupa el primer lugar son las esposas. Cuidado, padres. Por si quien ocupa el primer lugar son los hijos o es alguno de los hijos. Cuidados, trabajadores. Por si el que ocupa el primer lugar es el trabajo y no la devoción al Señor. Cuidado con la idolatría, estudiantes. Por si quien ocupa el primer lugar es el estudio y no el Señor. Cuidado, soñadores. Por si quien va en el primer lugar son los sueños y no el que hace que los sueños se cumplan. Y en último lugar, habla directamente a aquellos quienes a veces dicen mentiritas blancas. Y dice: todos los mentirosos. Dios me libre. Cuidado con estas prácticas. Algunos tenemos la tendencia de pintar las prácticas diciendo: no, hermano, fue una mentirita blanca que no le hace daño a nadie.
Pero las Sagradas Escrituras condenan esas prácticas, condenan la mentira. Es lastimoso, pero Dios le está hablando a la iglesia. Dios no le está hablando al mundo, Dios le está hablando a su iglesia. Porque Jesús está interesado en que la iglesia se purifique. Y este capítulo 21 de Apocalipsis, precisamente ese es el punto. ¿Se acuerdan de los textos que leímos? Creo que en el texto 11, en donde dice: el que es justo, que siga practicando la justicia todavía. El que es santo, que siga santificándose todavía. Y el que es injusto, que siga en su injusticia todavía. Dios le está hablando a la iglesia, está hablando a usted y a mí. Deben santificarse, deben prepararse y dejar a un lado estas prácticas. Qué triste es cuando todavía entre nosotros nos mentimos. A veces no somos sinceros. Hay una práctica muy rara entre nosotros los garífunas, y todavía muchos de nosotros la practicamos. Nuestra tendencia muchas veces es no compartir nuestros viajes con alguien, porque dicen que los viajes se salan. En serio, mama murusu grigia hanyidu hanyamba nyamerigo ya wagana gogie anyere hagia muri hatia luwa furi do hawa logo hawayesun hibirbrilu español, pero anyere hadage la yagtanya lige aha hola pastor hitabia wabisa unyati buchilu hadi wala latinal lige dunia hale di hoti ya endo la gairo tiasam chilu hanya lehi banya lubai. Pero a valida que creencia, a valida que mito le anihibe es que la salud balana que Hawaii su grigia. Anihibriti ayeha gudalumutiwa echuni libainale. Costumbres como estas nos hacen mentir. Y la palabra del Señor dice que debemos andar en la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad entre nosotros mismos y con los de afuera, entre nosotros como creyentes. Sigamos corriendo, por favor. Debemos voltear a ver a Cristo Jesús como nuestra fuente de gozo y nuestra fuente de salvación, nuestra fuente de redención. Eso es importante. Y vimos en el verso 7, que Jesús es nuestro reposo, y en Él el Padre hará cumplir la promesa de darnos la herencia que hemos recibido. Anoten Romanos capítulo 12, verso 2. No se adopten a este mundo. ¿Saben qué significa? No practiquen, no vivan como este mundo. No practiquen las cosas de este mundo. Ka biara habanya ni duhin. Lani ku bungiu hamasali benda yimi. Adiga wati insiani tidahanigi. Abati hehereha abahagundaru lau hasufriru grigia. Lige hadigbay. Pero tengo usando bruto, cambien su chip, cambien su forma de pensar. Lidale la sansiru ligabri wasamina, aba wasansiru ura golumale terengo belereru bungio. Versículo lee, anire abasamino hulili tilidan. Y lo que busca darnos a entender es que nuestra fuente de ideas y nuestra fuente de acciones debe surgir desde nuestro interior. Y en pocas palabras, quien debe dominar y controlar nuestro interior debe ser Jesús. El molde que nos impulsa a hablar, a vivir y a actuar debe ser el molde de Jesús. Entonces está diciendo, déjense moldear por Cristo. Dejen que el molde de Cristo sea que los amolde a ustedes.
para que moldee su carácter, para que su actitud sea semejante a la de Cristo. Es importante. Muchos de nosotros no tenemos carácter cristiano. Todavía seguimos negociando con el mundo, o somos vulnerables ante las tentaciones que están allí. Cuando nuestras amistades nos invitan a hacer cosas indebidas, todavía nuestro carácter es débil y no le decimos no. Y deberíamos aprender a decir no. En el Evangelio según San Mateo dice que su sí sea sí y que su no sea no. Eso significa carácter. ¿Y quién forma nuestro carácter? Jesús. ¿Quién debe moldearnos? Jesús. Y es importante dejarnos moldear por Cristo Jesús. Termino leyendo el texto. Adóptense al molde de Jesús y no conforme a este mundo. Y luego dice, renuévense en su forma de pensar. Renovación. ¿Entienden esto? ¿Qué está queriendo Dios? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Yo creo que sigue siendo lo mismo. Dios quiere que encontremos su reposo. Y eso es lo que quiere darnos hoy, ese reposo importante. Debemos evitar lo que aquí está advirtiendo: practicar o tener las prácticas del mundo, o practicar cosas indebidas que no edifican nuestra fe. Muchas de ellas son las que hemos leído, pero una de ellas es la desobediencia, la causa por la cual este pueblo no entró al reposo prometido. Anoten Hechos capítulo 7 verso 39. En este pasaje, Esteban, quien en ese entonces es apedreado hasta la muerte, está predicando a su pueblo y está citando precisamente la desobediencia de este pueblo en ese entonces para escuchar la voz del Señor. Mis hermanos, mi alma se entristece porque a veces vemos rasgo también de esto en nuestros días. El pueblo del Señor se viene, canta en los cultos, participa de algunas cosas, pero la santidad brilla por su ausencia en nuestras vidas. El compromiso con Dios y su obra brilla en nuestras vidas por su ausencia. No estamos comprometidos con el Señor. Estamos más comprometidos con nuestros sueños, nuestras metas. Y aunque les he advertido varias veces y les he dicho y los he exhortado, es bueno que nos esforcemos. Es bueno que nos formemos, que nos capacitemos y que trabajemos por tener el pan diario. Pero no deberíamos orientar toda nuestra energía para ganar el pan que perece. Y Jesús animaba diciendo lo siguiente en el Evangelio según San Juan: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que no perece y que produce una vida eterna y para siempre. Jesús advierte y nos dice: pueden trabajar por su pan diario, pero que ese no sea el primer enfoque en ustedes. Trabajen por el pan que no perece. Y en Mateo capítulo 6 dice: si ustedes construyen riquezas en el cielo, allá el ladrón no puede llegar. El salitre o la salitre no puede hacer absolutamente nada. Los comejenes no pueden llegar. ¿Entienden qué es lo que está diciendo Jesús? Estamos preocupados por tener tantos millones en el banco. Y está bien. Pero que tener tantos millones en el banco no nos haga perder el sueño ni el enfoque celestial. Si perdemos este enfoque, estamos perdiendo el rumbo. Este pueblo perdió el rumbo porque dejaron de ver fijamente a Jesús. Y en esta mañana quiero advertir esto: no dejemos de ver fijamente a Jesús. Pedro lo intentó, ¿y qué pasó? Por poco se ahoga.
tuvo que gritar una vez más: Jesús, sálvame. Y Jesús fue en su auxilio y Jesús lo redimió. No cometamos los mismos errores que vimos que otros cometieron. Y aún en nuestros días, dejemos la frialdad y caminemos con Jesús como debemos caminar. El verso 11: Jesucristo ha provisto para nuestro reposo mediante la fe. Esto significa que a través de la fe nosotros alcanzamos la salvación. Inciso B: debemos apropiarnos del don de Dios. Eso significa, mis hermanos, que debemos entrar para consagrarnos al Señor cada día. ¿Cuántos están dispuestos para consagrarse al Señor? ¿Pero entienden qué significa consagración? Significa que vamos a salir de este lugar nuevamente sabiendo que hay decisiones que debemos tomar. O es más, vamos a orar para que esas decisiones hagan o sean efectivas en nuestras vidas a partir de ahorita. Y luego vamos a estar orando para que el efecto del cambio siga dándose cada día de nuestras vidas. Eso es importante para todos nosotros. Quiero cerrar con esa lectura, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, eso significa juzgar, los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Alabado sea el Señor. Quiero decirles esto: la palabra del Señor es una espada de doble filo. Y espada de doble filo significa capacidad para transformar al hombre. ¿Se acuerdan del dicho del profeta Isaías? Yo enviaré mi palabra y no regresará a mí vacía. La capacidad, el poder que hay en las sagradas escrituras para transformar la mente. Pero nos dice que intuitivamente juzga. La palabra del Señor juzga nuestra causa, pero también juzga tus intenciones, tus pensamientos. Y voy a cerrar con esto. Aquí habla de las interioridades del hombre. Mucho de la interioridad del hombre. Nadie más te conoce como el Señor te conoce. Nadie más. Digo esto: Él nos formó, Él nos creó y Él nos conoce más que nadie. Eso te dice a ti que no hay forma de esconderte de Él. Si quieren anotar, Salmo 139, verso 7 en adelante, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? No existe lugar, porque el Señor te conoce. Mi hermano y hermana, quiero decirte esto en son de ánimo, pero también en advertencia. Yo sé que muchas veces Satanás viene y busca la forma de sembrar una semilla del mal en tu mente, con ideas perversas, con asuntos inmorales, con situaciones o acciones como de devolver mal por mal, y
como seres humanos a veces estamos propensos a obedecer. A los jóvenes les advierto semana tras semana de cuidarse, porque el ambiente que hay en el mundo es difícil y la tendencia es a rebelarse en contra de la voluntad del Señor. Ayer en nuestra reunión con el grupo de los chicos con que nos reunimos ahora, yo les decía, Satanás es astuto y ha hecho que muchos se rebelen en contra del Señor. Jóvenes que deberían consagrarse para el Señor y ser obedientes a sus padres, pero los consejos desde afuera pueden más. Y a veces en las reuniones o en las congregaciones de los justos somos una persona y en la casa somos otra persona, y eso no es correcto. Los jóvenes hoy quienes se casan se rebelan en contra de la voluntad del Señor y se unen en yugo desigual. Las jovencitas dicen: no hay hombres idóneos en el Señor. Le están diciendo a Dios lo mismo que Adán le dijo a Dios: tú me diste una pecadora, una perversa. Adán ofendió al Señor. Y a veces da pena que muchos de nuestros hermanos y hermanas dicen lo mismo al Señor hoy. Ofenden a Dios. Por favor, deje de ofender al Señor. Jovencitas, jovencitos, dejen de ofender al Señor. Si Él dijo: yo me encargaré de ustedes, yo soy su proveedor, les voy a dar reposo, el Señor cumple sus promesas. Si no, aprendan del dolor que han sufrido muchos de nuestros hermanos, que han desobedecido al Señor y han cosechado las consecuencias de esas malas decisiones. Y aquí está diciendo: Dios conoce las intenciones de tu mente y de tu corazón. O sea que no puedes esconderte. Cierro con un famoso dicho del sabio Salomón. Algunos piensan de que pueden pisar sobre el fuego sin ser quemados. Y los otros dicen: voy a disfrutar este pan dulce debajo de la oscuridad sin que nadie se dé cuenta. Actos inmorales, adulterios, fornicaciones, porque dicen: no, hagámoslo porque nadie nos ve, nadie se va a dar cuenta, se queda entre nosotros. Pero aquí está diciendo: los ojos de Dios están viendo, están escuchando tu pensamiento. Algunos de los jovencitos que a veces andan ahí sueltos con las hormonas todavía, o sea, piensan que pueden hacer cosas tontas y no cosechar los resultados de las consecuencias. Cuidadito. Como nos decía ahí la lectura de Apocalipsis, algunos piensan que pueden adulterar. Eso, adulterio significa tener relaciones extramaritales con la que no es tu pareja o con el que no es tu pareja. Y tocante a esto, el mismo Salomón dice: las personas piensan que pueden hacer tales cosas y salir impune. Aquí la palabra me dice: Dios está viéndote. Y esta mañana eso me hizo reflexionar en muchas cosas. No estoy enseñando temas de pareja ni de relación hoy, pero cuando llegue su momento, pero cuando pienso en esto, también me hace pensar en la pureza de la relación que debe haber entre las parejas, de la pureza de la relación que debe haber entre ellos. Cuando el Señor es la fuente de nuestra inspiración, todo lo aprendemos a hacer de forma recta. El hombre entiende que su mujer no es un instrumento, no es una cosa, es parte de él. Es la princesa y es la hija del Señor. La dama aprende a ver a su esposo con pureza y santidad, y entienden que aún en la intimidad debe haber pureza. Pero ¿quién es el que hace que pensemos en cosas como estas? Jesús.
Porque Jesús ha venido para restaurarnos en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que disfrutemos de santidad en todo, aún en la sexualidad entre la pareja. Qué cosa tan maravillosa. Y algunos dicen que el cristianismo es aburrido. Nada que ver. Es pureza. Termino diciéndole esto. Esto es posible gracias al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios. Por Él esto es posible. Quiero que volvamos a nuestras casas y a nuestros hogares, entendiendo esto. La palabra del Señor no solamente nos mueve la conciencia para meditar, sino que nos da la salida para cualquier situación. Y digo esto: si sigues batallando con alguna debilidad en tu vida, debes entregársela a Jesús ahora. Tú eres campeón, eres una campeona, pero lo serás cuando seamos más prácticos y más intencionales en nuestra voluntad de obedecer al Señor. Eso significa, si oyes la voz del Señor ahorita, no endurezcas tu corazón. No estén tristes. El Señor nos habla y nos exhorta porque nos ama. Pero como les he venido diciendo, este libro nos despierta sobre cosas maravillosas que nos ayudarán a ser triunfadores en nuestra vida diaria